Cuando me digáis. Los cámaras, si me decís. ¿Sí? ¿Estamos por ahí? Bueno, entiendo que sí. Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en esta rueda de prensa. Me acompañan esta mañana María del Mar Lozano Bartolocci, directora de la Real Academia de las Letras y las Artes de Extremadura, y Juan Carlos Moreno, director de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, y junto a nosotros dos coordinadores también, que son el alcalde de Belvís, que está también, Fernando Sánchez, y los coordinadores Sixto Sánchez y José Julián Barriga, que están aquí con nosotros también. Agradezco su presencia. Pues bueno, como saben, hoy el motivo de la convocatoria es presentar el Congreso Internacional de los 12 Apóstoles de México, con el que conmemoramos el 5º centenario de la llegada de estos frailes franciscanos a América. Este encuentro, que celebraremos desde el 21 al 26 de octubre en Guadalupe, en Cáceres y en Belvís de Monroy, será una oportunidad para reforzar y actualizar los lazos históricos y culturales que nos unen con Hispanoamérica. Es una ocasión única para reflexionar sobre nuestro pasado compartido, abrazar nuestras raíces culturales y estrechar con los países de habla hispana al otro lado del Atlántico nuestra amistad. Antes de avanzar, permítanme ponerles un poquito en el contexto de este congreso. Hace ya 500 años, en 1524, 12 frailes franciscanos partieron desde el convento del Berrocal de Belvís de Monroy, en Cáceres, con un objetivo claro: evangelizar en la entonces llamada Nueva España, hoy México. Estos religiosos, conocidos como los 12 Apóstoles de México, llevaron el cristianismo a América. Esta misión de los franciscanos del siglo XVI no fue solo religiosa, como saben, también fue cultural y humanitaria. Promovieron la preservación de las lenguas precolombinas e impulsaron la educación de los pueblos indígenas. Sin duda, Extremadura ha jugado un papel muy importante y central en la evangelización y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas del Nuevo Mundo, como se refleja en el legado que nos dejaron los 12 Apóstoles de México. Estos 12 frailes franciscanos llevaron consigo su fe y su compromiso con la justicia social, defendieron a los nativos y fomentaron la igualdad. Y hoy, 500 años después, sus valores siguen inspirándonos para construir un futuro más justo y más equitativo. Este congreso será entonces una oportunidad para conmemorar este hito de la historia de la evangelización de América y para reflexionar sobre el papel histórico de estos 12 apóstoles respecto a las culturas locales, la protección de los más vulnerables y la defensa de los derechos humanos. Para analizar y profundizar en las figuras de estos 12 apóstoles de México, contaremos con la participación de destacados expertos de las universidades de España, de México y de Roma, quienes abordarán temas de gran relevancia cultural y social. Quiero terminar agradeciendo su labor a la Fundación Yuste y a la Real Academia de las Artes y las Letras de Extremadura en la organización de este evento. Juntos estamos logrando que nuestra región, sea un referente cultural internacional y un puente entre Europa y Hispanoamérica. Estoy segura de que será un éxito. Toma la palabra la presidenta María del Mar. Gracias. Buenos días. En primer lugar, gracias a la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes por organizar esta rueda de prensa. También gracias a los medios de comunicación que están aquí presentes o que están conectados. Realmente una rueda de prensa en la que queremos dar a conocer a quienes todavía no hayan tenido ocasión de hacerlo el Congreso sobre los denominados 12 Apóstoles de México, que tanto interés estamos preparando desde hace varios meses. Un congreso, como ya ha comentado la consejera, planteado por la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes junto a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste. Empezaré por decir que nuestra institución, la RAES, la Real Academia, tiene entre sus cometidos la investigación y la difusión de los valores históricos, literarios, artísticos y naturales de Extremadura en todos sus campos y variedades, pero sus estatutos también recogen el prestar singular atención a Hispanoamérica por su estrecha vinculación con nuestra historia. Por lo tanto, potenciar ese estudio y esa vinculación
y así lo hemos hecho ya en algunos casos por las aportaciones de los académicos cuyos trabajos y actividades están relacionados con Iberoamérica. Por eso este año hemos querido polarizar más este cometido y dedicar gran parte de nuestras energías a conmemorar un hecho de gran trascendencia para la historia, no solamente de nuestra región, sino de Hispanoamérica y por extensión de toda la época moderna y del humanismo universal. Un hecho, sin embargo, muy poco conocido, la llegada de los citados 12 franciscanos que salieron de Extremadura desde el convento de San Francisco de Belvís de Monroy, como ha dicho la consejera, hace 500 años, para evangelizar la Nueva España, para dar valor a uno de los aspectos, consideramos, más positivos del descubrimiento y de la presencia de España en América. Como preámbulo, ya nuestra academia dedicó el que llamamos Día de la Academia el 13 de junio pasado a este evento, con la conferencia 500 años de una epopeya misionera, los 12 apóstoles de México, del arzobispo de la diócesis Mérida-Badajoz, Fray José Rodríguez Carballo, que vistió en esa ceremonia, junto a los atributos del arzobispado, el hábito franciscano, al haber sido, entre otros muchos cargos, ministro general de la Orden de Frailes Menores. En la conferencia ya hizo una interesante introducción sobre las personalidades de los protagonistas y sus principales aportaciones, y entre sus palabras comentó: los 12 apóstoles fueron pioneros en la defensa de los indígenas, la igualdad de los pueblos nativos y la lucha por instituir y promulgar los derechos humanos. Fueron además impulsores de la inculturación de los indios, aprendiendo sus lenguas nativas, preservándolas, creando escuelas de formación y favoreciendo un rico patrimonio cultural y arquitectónico. Como pueden leer en la documentación que se les ha entregado, no es fácil determinar el número de franciscanos que participaron en la evangelización de América, aunque los historiadores estiman que en el siglo XVI más de 2.600 de los 6.000 religiosos eran franciscanos. Y dentro de la orden pasan de 1 millar los franciscanos extremeños que evangelizaron América durante el periodo 1500 a 1850. Como dijo don José, estos franciscanos se convirtieron en defensores de los derechos de los nativos, protegiendo a los indígenas frente a los abusos de los encomenderos y promoviendo la igualdad de los pueblos nativos. Se añade que están considerados hoy día como responsables de la conservación de las lenguas originarias y de sus culturas autóctonas. Los métodos para hacerlo serán tema de algunas de las ponencias. Estas y otras muchas e interdisciplinares consideraciones son las que se van a exponer en un congreso que, con recursos limitados, es, sin embargo, un congreso ambicioso y científico, pues la finalidad, como el propio título indica, es revisar e interpretar el legado de los 12 apóstoles. Como he afirmado, es un congreso científico cuyo objetivo principal es actualizar el conocimiento y la historiografía sobre uno de los hechos más relevantes de la presencia de España en América. Desde la pobreza y la austeridad, los franciscanos que partieron de ese convento extremeño proyectaron la utopía franciscana en los territorios indianos y dejaron un legado de su acción humanizadora, que aún mantiene plena vigencia como principio inspirador de las políticas sobre los derechos humanos en Iberoamérica. Como pueden ver por el programa que se les ha entregado, el Congreso tiene 3 sedes diferentes, lo que lo hace más atractivo y versátil: Guadalupe, Cáceres y Belvís de Monroy, todos relacionados con la historia franciscana en Extremadura y con lugares en los que vivieron o viven en la actualidad. Además, facilitaremos los traslados por medio de autobuses para que todo el mundo que quiera pueda llegar hasta ellos, a pesar de las posibles dificultades que pudieran tener las comunicaciones para acceder. Hay que destacar que en todos los espacios habrá actividades paralelas.
En Guadalupe, visitas guiadas al convento y al entorno del mismo. En Cáceres, es relevante la celebración el día 25 del concierto del coro Amadeus en la concatedral de Santa María con el título Música y evangelización en los virreinatos españoles. Un concierto sobre la música que utilizaron los franciscanos para evangelizar en América. Y en Belvís de Monroy, cuyo alcalde, don Fernando Sánchez Castilla, está entre nosotros y que ha demostrado un entusiasmo impresionante, va a celebrar en el propio monasterio franciscano, o se va a celebrar en el propio monasterio franciscano que se encuentra restaurado, y nos dará a conocer cómo la orden descalza buscaba parajes muy bellos y tranquilos, con abundante agua para el retiro y la meditación. El congreso, como ya se ha dicho también, ha sido coordinado por don Sisto Sánchez Lauro, de la Academia de Jurisprudencia y relacionado con la Academia Europea de Juste, y por don José Julián Barriga, de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. Han colaborado con una comisión científica y han invitado a una serie de ponentes y comunicantes de la Academia Mexicana de la Historia, con sede en Ciudad de México, de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma, de la Universidad de Missouri en Estados Unidos y de otras universidades y centros de investigación de varias ciudades de España, y, por supuesto, de la Universidad de Extremadura, del Monasterio de Guadalupe y de nuestra Academia. Todos ellos van a aportar temas muy variados: historia, arquitectura, arte, música, filología, jurisprudencia, medicina, franciscanismo y evangelización, la devoción guadalupana, temas que lógicamente serán sometidos a debate, todos ellos muy clarificadores. Y debemos destacar también la participación de Fray Ignacio Ceja Jiménez, vicario general de la Orden de Frailes Menores, que venido de Roma clausurará el congreso en Belvís, y además, por cierto, es mexicano, así que también participa de una manera muy emotiva de todos estos acontecimientos. El congreso se ha podido realizar gracias a la ayuda de la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes y la Fundación Extremeña de la Cultura, a la Diputación de Cáceres, al Ayuntamiento de Cáceres, a la Fundación Caja Almendralejo, a instituciones como el Cabildo Catedral de Coria, Cáceres, a la Universidad de Extremadura, sobre todo a la Universidad de Mayores y a otras colaboraciones. Por supuesto, como he dicho, al Ayuntamiento de Belvís de Monroy. Consideramos que el Congreso llega en un momento oportuno, cuando la reflexión y el conocimiento de la historia de la relación de España con Iberoamérica está volviendo a cauces académicos y de objetividad histórica. Estamos bastante satisfechos por la respuesta que estamos teniendo, pues entre las tres sedes se reunirán cerca de 300 inscritos y muchas más personas van a asistir por streaming a las sesiones de los ponentes y comunicantes, desde Japón, desde Brasil, desde Estados Unidos, desde París, desde muchos lugares de todo el orbe. Por último, para terminar, tenemos que decir que a lo largo de los últimos meses estamos escuchando que hay una firme voluntad institucional en Extremadura de reforzar los vínculos con América y que nuestra región sea un referente del conocimiento y de las relaciones activas con América sin complejos y con ánimo de construir nuevos marcos de vinculación. Unos vínculos que ayuden a los que establecidos desde la investigación de nuestras academias, de la Universidad de Extremadura y otros centros, puedan enriquecerse gracias a la apuesta y ayuda firme de las instituciones. Creer en la importancia de estos estudios, organizar debates y foros es lo más importante. Para eso necesitamos muchos más recursos económicos y de toda índole y, sobre todo, una continuidad en los proyectos a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Gracias, Mar. Tiene la palabra Juan Carlos, cuando quieras.
Muchas gracias, consejera. Muy buenos días. Como ustedes saben, la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste se halla incardinada en el sector público fundacional de la Junta de Extremadura y, como tal, tiene encomendada la misión de establecer, auspiciar, fomentar y mantener todas las relaciones existentes entre Europa e Iberoamérica, con una especial predilección por España y por Extremadura, a fin de estudiar, reflexionar e incluso a veces defender todo nuestro legado histórico y nuestro presente actual. Atendiendo a esa misión que tenemos encomendada, pues ya hace prácticamente un año que atendimos la feliz, debo calificarla así, de feliz iniciativa de don Sisto Sánchez Lauro y de don José Julián Barriga para que Extremadura mirara 500 años hacia atrás, de alguna forma aflorara un episodio que no es tan conocido como es el de estos 12 franciscanos que descalzos viajaron desde Belvís de Monroy en una larguísima travesía hasta México para llevar la doctrina cristiana y una vez allí también para erigirse en defensores de los derechos, muchas veces explotados, de los pueblos nativos por parte de algunos conquistadores y encomenderos. Realmente en ese papel que asumimos voluntariamente y además muy gustosamente, en esta trayectoria de casi un año que hemos pasado desde cuando surgió hasta cuando se va a hacer realidad dentro de unos días, pues hemos estado de la mano con la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes y también con el Ayuntamiento de Belvís de Monroy, en el que tengo que decir que su alcalde, don Fernando Sánchez, ha tenido una entusiasta participación, involucrándose incluso, me atrevería a decir, más allá de donde los recursos propios de su municipio hacían prever, y realmente, pues yo lo hablaba con él hace un momento, va a ser un magnífico escaparate de Belvís de Monroy hacia el mundo y de Extremadura hacia el mundo. Por tanto, este congreso, que se va a desarrollar en 3 sedes, como ya se ha dicho, en Cáceres, en Guadalupe, primero en Guadalupe, después en Cáceres y por último en Belvís de Monroy, pues lo que va a ser es un momento propicio en un momento también adecuado, un momento en el que Extremadura, y así lo ha proclamado la Junta de Extremadura y su presidenta, quiere retomar un liderazgo en esas relaciones de España con Iberoamérica. Un liderazgo que nos haga mirar con ojos transparentes, claros y limpios hacia el pasado, pero no como una nostalgia de lo que fue, sino como una plataforma para hacer nuevas cosas en el futuro. En ese papel ha estado, está y estará siempre la Fundación Yuste y, por lo tanto, esta ocasión creo que es propicia y adecuada para ensalzar, homenajear y recordar a estos 12 hombres que viajaron de Belvís de Monroy a México, pero también un momento de reflexión para lo que en el futuro todos podamos hacer en el fomento, en el beneficio de estas relaciones entre tantos pueblos que, lejos de ser distantes, hoy en día son hermanos. Nada más, Muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? Ah, sí, perdón, no la había visto. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Yo quería preguntar, la verdad es que este congreso viene un poquitín con estos antecedentes de las ganas de si hay que solicitar perdón, si buscando el revanchismo, etcétera, ¿no? Quería saber si esto tiene medianamente una lógica, es algo siempre que de vez en cuando suele aparecer, o si este congreso también lo que va a incidir un poco en el hecho de no busquemos tanto revanchismo y miremos aquello que nos une. Pero parece que desde México, pues, o de algunas autoridades de mexicanas lo ven así, ¿no? Que hay que seguir con el tema de que tenemos que pedir perdón. ¿A quién le está haciendo la pregunta? ¿A mí me hace la pregunta o cualquiera de ellos? Quien quieran ustedes. Venga, Mar. Bueno, esperamos desde luego que en este congreso
puesto que hemos invitado a personas de muy diversas procedencias, como he dicho, de la Academia de la Historia de México, de Roma, etcétera, se va a debatir todo tipo de ideas, de conceptos, de tendencias, etcétera. Y como he dicho en mis palabras, lo que para nosotros es fundamental que se haga desde el conocimiento científico, desde la academia, desde la historia. Y eso es lo que estamos pretendiendo. Seguro que se va a hablar de muchas cosas, porque los coordinadores también lo pueden decir. Se ha buscado fundamentalmente personas que estén ahora mismo muy preparadas, que estén demostrando el conocimiento y que sean sus orígenes distintos. Entonces, esperamos que sí. Realmente es un congreso científico y es riguroso. Se va a ver desde todos los ángulos. Ha habido transparencia y libertad para que todos los ángulos puedan verse y no se persigue ningún objetivo nada más que dar a conocer y volver a reconocer la figura de estos 12 hombres que salieron de Belviz, de Monroy, y la importancia que tiene para Extremadura esa capacidad y ese camino y esa mano tan rápida y tendida que tiene siempre con Hispanoamérica. Es eso lo único. ¿Alguna pregunta más? Es interesante la última reflexión que ha lanzado, porque creo haber entendido en el desarrollo de un poco de la presentación que en un momento determinado ha dicho que vamos a guiarnos en el Congreso por un rigor científico y dentro de unos cauces más objetivos. Creo haberle entendido. Cuando se refiere a ese tipo de expresiones, ¿a qué se refiere en concreto, María del Mar? Es que se te oye muy mal. Sí, ¿no se me oye bien? Sí, Creo que repito. quiere que insiste un poco, yo creo, en la rigurosidad científica y el dejar abierto o no cualquier otra posibilidad. Yo creo que lo ha contestado ella. Esa rigurosidad científica hasta ahora... ¿Me oye ahora? Estoy elevando un poquito más la voz. ¿Me oye mejor? Sí. ¿Esa rigurosidad científica ha faltado hasta ahora? ¿Se quiere darle una vuelta de tuerca? ¿Hay una interpretación de que lo que se ha hecho hasta ahora no cumplía con cánones objetivos o no? Porque hay historiadores también en Extremadura que ahora mismo los estamos leyendo en páginas de los periódicos nacionales, como Esteban Mira o como Enrique Moradiellos hace poco también hablaba, como Javier Pizarro, etcétera. Y desde luego su actitud es absolutamente rigurosa. Pero es una actitud verdaderamente importante, sabiendo, como siempre hacemos los historiadores, aunque sea una frase muy hecha, las luces y las sombras, pero desde luego siendo objetivos y viendo que en este caso que estamos hablando de los 12 apóstoles, es clarísimo su actitud absolutamente austera, su actitud desde que llegaron allí de ayuda a los indios, de poder hacer esa traducción a sus lenguas, el apoyar la legislación que ya se estaba, además, ellos, pues como sabrán, muchos formados en la Universidad de Salamanca, no eran unos frailes, diríamos, que salieron de su convento así sin preparar, eran personas muy humanistas, como he dicho, y entonces llegaron allí, desde luego, con el conocimiento también de la última legislación ya propia del humanismo, que creo que es lo que se va a explicar. El crear escuelas, el construir el defender a los indígenas frente, como he dicho yo, a los encomenderos, a sus protectores, que no siempre hacían las cosas bien, pero lo que queremos es que se analice profundamente a estos franciscanos, que sí que fueron pioneros, pero como he dicho, también veremos lo que nos cuentan, ¿no? Y luego se va a publicar además un libro con todas estas ponencias. Es un congreso abierto para que allí vaya quien quiera a discutir y hablar, pero dentro de lo que es un espacio de conocimiento. Muchas gracias, Mar. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias a todos. Buenos días.